asintomática, pero también es una respuesta física de la evaporación, la radiación neta, lo vimos recién, el déficit de presión de vapor. ¿Ya? Y esto depende del clima y de la lluvia. Bueno, la capacidad de retener agua en el suelo se conecta también con la conductancia estomática. Entonces la evapotranspiración es una variable clave porque es respuesta a muchos procesos que ocurren en distintas escalas temporales y espaciales. ¿Ya? Entonces, con esa lógica yo dije, miremos al revés. Usemos la evapotranspiración para estudiar esto. Los suelos, ya lo demostré algunos datos, que fuimos a hacer mapas de suelo, pero ahora les quiero mostrar los resultados que he hecho acá en Chile con este tema, con el tema de las plantas funcionales, la biodiversidad. Tuvimos la biodiversidad funcional, pero a partir de la evapotranspiración. ¿Ya? Eso es un poco lo que he estado tratando de hacer en estos años. Y les voy a mostrar dos ejemplos de estudios que hicimos con gente de recursos. Uno con un grupo, con la del CR2, que es lo nuevo, y esto es con una chica que trabajamos con el profesor Pérez también, recursera hace unos años. No sé si alguien lo ubica, no creo, pero igual es pasado tiempo. Esto de acá es la zona de la Escarda, una zona árida, campo experimental de la Chile, que ustedes podrían visitar y ver. No sé por qué manito, no entiendo, eso no me cae en la cabeza. Los fondos. Ya, pero es súper lindo y tiene una cantidad de biodiversidad muy valiosa. ¿Ya? De hecho, mira, había agua, que habían sapos y cosas, ahora está todo seco, pero bueno. En fin. Esta es la cuenca, es una cuenca de 6.000 hectáreas. Es grande. Es gigante. Y hay 3.500 que son de la Chile, están votando. Hay puros cuatreros con cabra y minería ilegal. No, es mal, pésimo. La Chile no la ha hecho bien ahí. En fin, ¿por qué no están ahí? Porque si no puede producir fruta. Entonces, no sé. 6.500 hectáreas de la cuenca, de las cuales la mitad. 3.500 son de la Chile. 50. Es grande, es harta hectárea. Y de las cuales hay 2 hectáreas que ocupan para hacer experimentos el profesor Nicolás Frank, y el resto está agotado. Para los cuatreros y para la minería ilegal. Así es, pues. Y ustedes recurseros no llevan allá a hacer investigación. En fin. Ya. Yo lo llevé a algunos, pues estaba motivado con esto, pero con la falta de recursos uno se ve frenado y no puede nomás seguir, porque no puedo pagarlo en mi bolsillo. De hecho, fui varias veces con mi auto, con mi benzina, pero después ya no se puede. Ya, en fin. Entonces, ¿qué es lo que calculamos? Un SABI, ¿no es cierto? Y un modelo de... Esto se saca con un D, que nos da la hidrología. O sea, nos da la geoforma del terreno, algo que les mostré antes. ¿Ya? Con esto nosotros definimos, con una clasificación no supervisada, ¿se acuerdan? Definimos zonas de muestreo, ¿ya? Y generamos 30, esto me va a saltar, 30 transectos de este tipo. ¿Ya? Ahí estamos, trabajando, ¿no es cierto?, en las distintas zonas y justamente en lugares que fuesen muy disímiles en términos de su evapotranspiración. ¿Se fijan? Lugares azulitos y lugares colorados. Y tener todo el rango. Entonces lo que estudiamos era ver cómo la evapotranspiración se vinculaba con lo que pasaba, con la composición florística y la biodiversidad de estos transectos, de lo que hay en el terreno. ¿Ya? Y lo que vimos cosas bien interesantes. Tampoco todavía está publicado en un ProSim, pero nos falta mandarlo a un inicio. Vimos, bueno, obviamente hay una relación directa con la variable topográfica de la evapotranspiración, pero hay mucha relación con algunas cosas que se esperaba, como la altura de la herbácea, más evapotranspiración, sí, pero aparecen cosas bien interesantes, como una relación directa con la familia de árboles, el número de familias de árboles. ¿A alguien se le ocurre por qué? Están cansados, pero ya queda poco. ¿Por qué la evapotranspiración se relaciona tan fuertemente con la riqueza, con el número, riqueza de familia de árboles? Piensa dónde estamos, en una zona, no es el Cauquenes ni nada, estamos hablando de esta zona, con estos árboles que están pelados y que están probablemente en estos sectores de aquí, y aquí, y aquí. Los hábitos de crecimiento que tienen algunas familias requieren más profundidad. Claro, por ahí va la cosa. En realidad no tenemos una respuesta absoluta porque hay que hacer más cosas, pero lo que planteamos, esto me lo voy a saltar, lo que planteamos como hipótesis, que habría que demostrar con una investigación más, es que, por ejemplo, acá hay muchas especies, ¿no es cierto?, que son capaces de sacar el agua
hay como especies que son como que ayudan al resto de árboles. Entonces hay una especie que saca con un proceso que se llama el ascensor hidráulico, saca agua de abajo y la sube en la noche y la deja disponible, y eso favorece que aparezcan otras especies. ¿Se fijan? Entonces ahí en el fondo la evapotranspiración, que es lo que estamos detectando nosotros, se vincula a esta familia con un píxel donde sabemos que hay alta evapotranspiración. Vamos a ver de que probablemente hay en un 60% de correlación muchas más especies de árboles que trabajan en equipo, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, claro, es un indicador súper potente de la funcionalidad del ecosistema. Es un poco lo que estamos demostrando con este experimento, con esta investigación, con esta tesis. Fue una memoria, de hecho, ¿no? Una niña. ¿Ya? Bien innovador. ¿Ya? Entonces, y aquí me voy a alargar en lo último, que es lo que estoy haciendo ahora con mis colaboradores. Y lo que estoy haciendo en el CR2 y que va a seguir por lo menos 1 año y medio más y después 5 años más. Así que hay tiempo todavía y hay cosas por hacer. Sí, y esto es bien interesante, pero bueno, acá este sistema también es interesante, no hay fondo, acá tengo fondo, pero el problema, la diferencia es que esto, por último, está lleno de matorrales, el daño ya de sacar los árboles, el daño más grande yo creo que ya fue, ahora habría que quizás invertir en restaurar y cosas, pero acá es un tema súper conflictivo que me ha traído, no sé si han hablado con algunos de sus colegas, pero es complicado. ¿Por qué uno se está metiendo contra gente de peso en todo gobierno? O sea, a todo nivel, perdón, a nivel de gobierno, a nivel de qué sé yo, de los que deciden sobre cómo asignar los recursos. Es un tema delicado, que yo decidí meterme porque quiero tratar de que mis hijos, sus hijos tengan algo mejor de lo que nos dejaron o lo que nos están dejando. ¿Ya? Entonces es un tema bien delicado, que no es fácil, pero que siempre lo cuento y creo que el mejor lugar a ustedes, que son los más, entre comillas, activistas, que pueden entender un poco más mi visión. ¿Ya? No todos, pero en forestal no sé si podría hacer la misma clase. En fin. De hecho, con mis colegas forestales de acá, trabajo más con el Valdivia que acá. ¿Ya? En fin. Entonces, esto es lo que hay ahora, un mosaico fragmentado de pinos y de eucaliptus y con restos de bosque nativo que están siendo invadidos por pinos más. Entonces tenemos un proyecto de los alemanes para evaluar esa invasión. Esto es en la zona del Maule. ¿Ya? Es un sector, claro, algunos me dicen, ¿por qué estás estudiando eso si está hecho mierda, no sirve para nada? Perdón, ya a esta altura ya se me fue la academia. Pero, no, si me dicen, ¿por qué no te estudias la Araucanía o la zona donde todavía se puede salvar algo? Porque yo digo, mira, si no sabemos lo que está pasando aquí, ni estamos entendiendo cómo está funcionando esto que le va a pasar a todo el resto, prefiero entender algo, no sé, pues, como estar preparado para que no pase en el sur. De tener elementos, respuestas, ¿se fijan? ¿Y respuestas en torno a qué? Sí, uno puede estudiar, bueno, la idea es que lo que está pasando es esto, ¿no es cierto? Llueve y se pierde metros de suelo, erosión, y esto, siempre muestro esta foto que la saqué yo mismo cuando fui hace un par de años. A veces se hace como resiliencia del ecosistema, ¿cierto? Cuando uno pierde la capacidad de resiliencia de un ecosistema, como en este caso, es prácticamente imposible volver a recuperar, ¿ya? Y eso es lo que está pasando, o lo que ha pasado de frentón acá. Entonces, si nosotros podemos demostrar eso con números, con datos, y llegar a los tomadores de decisiones, la idea es que podamos salvar lo que está pasando más al sur. Esa es mi idea, por lo menos, ¿ya? Y no solo evaluar, digo, la vegetación, la biodiversidad, que por ahí algunos dicen que es una locura de hippie. Yo lo estoy abordando desde el punto de vista hidrológico, que es algo mucho más tangible, que afecta a las comunidades, etc. De ahí les voy a comentar. Ya, entonces, bueno, esto ya lo conocen, ya lo vieron, simplemente que aquí se aplica a los sistemas, a una tala rasa, algo que es frecuente en la zona. ¿Dónde va a haber más evapotranspiración? Obviamente donde están los pinos. Aquí va a aumentar el calor sensible, ¿ya? Y lo que uno ve, bueno, esto es lo que generamos con un estudio preliminar, mapas de evapotranspiración, y esto lo comparamos, este fue el primer estudio que hicimos con Luis Enrique Olivera, no sé si lo ubican, un chico que se fue a hacer doctorado ahora, y con el profesor Matar, que lo invitaba a participar en esta investigación, y fue una muy buena colaboración, porque él colaboró con la parte que él manejaba,
Bueno, y esto nos sirvió para comparar con los datos del CIREN, ¿ya? Y los CONAF. Era lo que había. No teníamos más. Hoy en día estamos generando más datos, yendo a terreno, les voy a mostrar después. En la época comparemos con las bases de datos actuales. Aquí no hubo ni terreno, entonces hizo todo con satélite y con datos geoespaciales disponibles. Y lo que vimos con esto, con los usos de suelo de la CONAF, ahora tenemos incluso un land cover más fino, ¿no es cierto?, que les mostré la otra vez. Aquí trabajamos con lo que había. Y lo que vimos acá era, por ejemplo, que los pinos, ¿no es cierto?, clase 7, estaba gastando más agua que las plantaciones y que los matorrales y que todo el resto, algo que muchos ni siquiera lo aceptaban dentro del medio científico en esa época, el 2000, bueno, fue hace 2 años. Todavía se discute, todavía no creen, ¿ya? Todavía no está tan claro, pero por lo menos nosotros en ciertos días, en momentos clave de máxima evapotranspiración, lo pudimos demostrar con millones de píxeles para validarlo, o sea, o para demostrarlo, no validarlo. Y lo otro que vimos fue simplemente el tema de los usos de suelo. Y vimos que, claro, efectivamente la mayor evapotranspiración se daba en suelos de ciertas características, estos de acá, entre 75 y 1 metro, en estos no, ya, y que también respondían a las clases texturales. Y aquí uno puede hablar mucho, pero básicamente esto es lógico. ¿Dónde hay más agua disponible de los tipos de suelo? Ah, bien. ¿Están seguros? Esa es pregunta de prueba. Eso es conectar cosas. ¿Dónde más? Yo pregunté, ¿dónde hay más agua disponible para las plantas? Disponible, no agua. En un suelo franco. ¿Ya? ¿Dónde hay más agua? En un suelo arcilloso. Ya. Y aquí se ve. En un suelo franco o franco arcilloso tiene más agua. En un suelo arcilloso, de hecho, tiene menos agua. Menos evapotranspiración. No agua, evapotranspiración. Un suelo arenoso tiene menos. ¿Y por qué las arenas tienen tanta, bueno, tienen alta dispersión, pero tiene tanta evapotranspiración? ¿Por qué podría ser eso? Está contra la teoría. ¿Qué se les puede ocurrir? Claro, pero ¿por qué hay más evapotranspiración en un lugar que no puede retener agua? ¿Ah? Ahí está, pues. Sand, arena, hay alta evapotranspiración. Si es que ¿cómo? ¿Por qué pasa más? Porque la radiación el calor no es física la explicación. No, si es un suelo arenoso normalmente hay menos evapotranspiración porque hay menos agua en el suelo. Siempre es así, al agua en el suelo controla la evapotranspiración. La parte física es que ahí hay más agua de lo que debería haber en un suelo arenoso. ¿Por qué podría ser eso? Y un poco ahí uno tiene que entender el territorio. ¿Alguien ha ido para esa zona? ¿Qué zona es? Cauquenes, Constitución, ahí está Constitución. ¿Qué cosa hay con dunas? ¿Cómo son las dunas? Detrás de las dunas que hay ahí. Humedales. Son humedales arenosos, entonces son cuerpos de agua, básicamente. ¿Te fijas? Y por eso hay alta evapotranspiración. ¿Entiendes? Entonces, por eso les digo, tienes que conectar las cosas. O sea, los humedales permiten que se mantenga más el agua en la... Si tienes un suelo arenoso que va a estar tapado de agua, con humedad, la evapotranspiración va a ser máxima, porque es un cuerpo de agua libre, para transpirar todo el agua que tiene. Porque hay N. Sí, ahí no una. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Todos entendieron eso? Entonces uno tiene que analizar el territorio desde los conocimientos que uno tiene, no solo mirar el flujo solo, ¿ya? Por eso es lo que quiero tratar de inculcarle en estas por 3 diapos que quedan. Ya, entonces lo que estamos haciendo ahora, eso fue antes, en realidad el CR2 empieza aquí, a raíz de esa investigación me llegué al CR2, de hecho. Estamos haciendo varias cosas, modelo hidrológico, otras cosas. Aquí les voy a presentar la parte de percepción remota. La pregunta es, con percepción remota podemos analizar, bueno, existe una relación entre los datos de percepción remota y la biodiversidad y las propiedades del suelo, parecía la pregunta, a lo que le he planteado, un poco de ahí para abajo, y podemos utilizar los datos de percepción remota como proxies, indicadores o proxies, para predecir propiedades ecosistémicas, que es lo que estaba allá, que ya lo había hecho en otros lados. Esa es la pregunta, lo estamos haciendo en Chile con otros sistemas más complejos. Lo que estamos haciendo, entonces lo que hicimos fue ir a terreno, ¿no es cierto?, medir puntos, biodiversidad y suelo, en estos lugares, en 2 cuencas. Hicimos esto que ustedes conocen, las clasificaciones supervisadas, porque teníamos que saber lo de la CONAF no sirve para nada, porque mide, no sé cuál es cuánto es la superficie mínima cartografiable de la base de la CONAF, 6,25 hectáreas, gigante. O sea, esos parches
que vimos en la foto, perdón, ahí, esos partes están en todo lo mismo, bosque. No sirve para lo que le estudio. Entonces nosotros tenemos que hacer clasificaciones con Landsat para poder sacar cada 30 metros, cada 90 metros, no sé, a una escala mucho más fina, lo que había. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo Benjamín, de hecho. Y se fue supervisado. Supervisada, sí. Como lo que ustedes hicieron. Con algunos refinamientos, agregar algunas cosas para detectar las clausifolios, en fin, pero no es mucho más que eso. Pero ¿por qué ocuparon unas cosas distintas? Porque son cuencas que tienen datos hidrológicos, que estamos haciendo otras cosas más, estamos vinculando el caudal. Es la tesis del Benjamín. Los cambios de suelo se afectan al caudal. ¿Ya? Y lo que les digo, lo que les comento acá es que, tuvieron muy buenas precisiones y nosotros a partir de eso pudimos definir ese overall accuracy, precisión global. Lo que pudimos definir son zonas, estas condiciones de transición que nos interesaba estudiar. ¿Ya? Oye, gracias por quedarse hasta ahora y estar atento. Yo puedo hablar hasta mañana, no sé. ¿Me hacía falta hablar? ¿Viste que lo echaba de menos? Ya, miren, nosotros lo que hicimos fue medir alrededor de 7 parcelas, repeticiones o pseudo réplicas dentro de cada una de esas categorías que yo les presento ahí. Y esas categorías, que fueron las que encontramos a partir de este análisis de cambio, ¿ya? Vimos cambio, son esto que encontramos muy poco, lamentablemente, diría que, lo voy a hablar en píxeles para no decir en detalle, para que no lloremos, pero diría que un par de píxeles dentro de las dos cuencas, de lo que queda de bosque remanente, bosque, no voy a decir primario, pero había árboles de este tamaño, que igual tienen ciertos diámetros. ¿Pero cuánto equivale eso? 3 píxeles de 30 por 30, no sé, calcule. Ya, y esto, lo que pasa es que el cambio ya fue en los años 70, ya dejaron o antes, incluso, cuando el trigo lo terminaron de matar con las plantaciones. Entonces esto se transforma una tala rasa, con algunos pinitos, y esto de acá, ¿qué es lo que hace? Crece, hace una plantación de eucalipto o hace una plantación de pino. Eso es lo que pasa. Y esto se renueva, por eso este bonito lo hice ahora en la mañana y dije, ya, igual me va a servir para unas presentaciones. ¿Se entiende, no? Más o menos la dinámica. ¿Cómo va? Esto se devuelve el sistema para este lado o para este lado. ¿Ya? Esto eventualmente, y esto también es algo bien interesante, podría pasar a un matorral mezcla, a un bosque, a una recuperación de bosque. En realidad aquí me faltó, no, está bien. Y esto eventualmente puede pasar a un renoval, ¿no es cierto?, que se está regenerando. Entonces, si que los propietarios no tienen las lucas para explotarlos, si son pequeños, o si es que las forestales lo tienen guardado como cautivo, porque no explotan todo al mismo tiempo, según el mercado, ¿no es cierto?, todo esto en el mercado. Y también depende del uso de la tierra, ahí podemos conversar, hay cosas terribles que podemos hablar, pero en fin. Entonces esto en algún momento vuelve a esto. Y eso es lo que está pasando. Entonces lo que hicimos nosotros fue evaluar la biodiversidad y los suelos en esas 5 combinaciones, asumiendo que esta con esta son las mismas. ¿Ya? Son los dos bosques nativos, nos separamos porque era muy difícil. Pero el resto la evaluamos como pseudo réplica. ¿Ya? Y lo que hicimos, como les digo, muestreo de composición, de propiedades físico-químicas. Y claro, la evaluación florística, me salgo un poco de la percepción, pero no importa. Plantación matorral, plantación bosque, eucaliptos pinos, son los mismos monos. ¿Ya? Y lo que vemos es que, claro, los eucaliptos pinos, su composición florística, ustedes lo manejan esto de ecología, ¿no es cierto? El índice de Jacquard, sí, disimilaridad. Lo que vemos acá es que por la composición florística presente, estos dos grupos se asocian y se distancian muchísimo de estos que están acá, siendo el bosque muy parecido a este bosque pino, o sea, plantación bosque, al renoval, y el plantación matorral bastante distante. ¿Ya? Un poco para confirmar de que la presencia de especies no es la misma. Aquí no puse todos los datos, pero la riqueza de alóctonas, de especies invasoras, en estos dos sistemas es mucho más alto. De ahí lo vamos a ver, de hecho, en otros datos que les voy a mostrar. ¿Ya? Y lo que nos dicen los suelos, esto no es percepción, pero llegamos a estos resultados y a este análisis a partir de la percepción remota, no se olviden, con las clasificaciones, todo eso de ahí. Eso es un poco que quiero mostrar, para qué sirve, para qué lo pueden usar. Y lo que vimos acá, por ejemplo, en la evaluación de suelo, que todavía está en curso, faltan procesar algunos datos, estos son datos preliminares. Por ejemplo, la densidad aparente es mucho más alta en los eucaliptos, en los pinos, o en la plantación matorral,
Y en el bosque nativo, esta New England Native Forest, es más bajo, y en esta recuperación también es más baja. ¿Se acuerdan lo que era la densidad aparente? ¿Qué pasa cuando la densidad aparente es muy alta? Está más denso el suelo, está más compactado. ¿Ya? Ahí tenemos datos. Eso habla de la funcionalidad del suelo, de la resiliencia del sistema. Y esto se ratifica, y esto ya este quizás es un poco más indirecto, pero este sí es más doloroso, por decirlo así, que tiene que ver con la velocidad de infiltración en superficie. Y lo que vemos acá es que el eucaliptus, ¿no es cierto?, y el pino, fíjense la diferencia que hay en la velocidad de infiltración. ¿Qué implicancias hidrológicas puede tener? ¿Ah? Claro, que sí, el agua no entra, básicamente. Hay una capa impermeable. Ahí tenemos otras mediciones, hidrofobia y más cosas, puse lo esencial para poder discutir. El agua si no entra, escurre por arriba. Al escurrir por arriba, ¿qué genera? Erosión. O sea, que diría que los pinos no generan erosión es una falacia, y aquí les podemos demostrarlo. ¿Ya? Erosión, ¿y qué más genera? Que no se genere el transporte subsuperficial y por ende no llega agua a los caudales del río. No se recargan las napas, los acuíferos. No hay ¿Ya? como menos almacenamiento. No hay almacenamiento porque el agua no entra, está sellada. No hay retención. No hay retención. ¿Ya? Bueno, la materia orgánica también es mucho más baja. Claramente no hay vida, porque el pH, yo tengo los datos de pH también son complicados ahí, un poquito más entre medio. Y esto de acá fue bien interesante, me quedan pocos diálogos, pero estos suelos estaban tan degradados que nosotros tratamos, ahí la región ingeniero suelo, con la ley, tratamos de aplicar un índice de los que se ocupan para estudiar los bosques en Estados Unidos y en otros lados, la degradación de los suelos, no daba nada. Chuta, ¿qué hacemos? Y la ley dijo, oye, pero, o sea, en realidad fue Oscar Seguela, bueno, ahí conversando con él, ponemos un índice que se ocupa en agricultura, suelos agrícolas, suelos trabajados, por decirlo así, que se aran, y funcionó. Y este índice de estabilidad estructural nos indicó, con este nivel de ajuste, ¿no es cierto?, nos agrupó, ¿no es cierto?, los suelos de los pinos y de las plantaciones acá abajo y los suelos de bosque nativo de acá arriba. Cuando estamos hablando de niveles de degradación, como si nosotros, esos pinos que se ven allá arriba, los cerros, son igual que tener un monocultivo de maíz, es lo mismo, porque se aran. ¿Ah? El nivel de estabilidad estructural de los suelos. En el fondo es para agrupar sectores. Integra varias informaciones. Tiene la curva de retención, tiene varias informaciones dentro. No puse la fórmula bien larga. Pero tiene que ver con la capacidad de retener o sea, de las partículas, de retener el agua y de entregarla a las plantas. Y por eso se vincula con la materia orgánica. Ya, entonces es un poco, pero son satélites, les muestro un poco los resultados que se llevan del satélite. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, lo que tiene que ver con la biodiversidad es usar la evapotranspiración como un indicador de la biodiversidad, y de lo mismo, vemos unas altas correlaciones con los suelos también, y este es el último resultado que lo sacamos hace poquito, esto es lo que estamos trabajando con el Andrés, con Ceballos, y bueno, logramos un modelo de predicción de riqueza de especies invasoras a partir de un índice de vigor de la evapotranspiración. Estas son métricas, no es la evapotranspiración sola, ocupamos una serie temporal de varias imágenes, sacamos el valor máximo, es una variable más complicada, pero que se deriva de eso, ¿ya? Del uso del suelo, que también define, y del tipo de cuenca, porque no es lo mismo trabajar en Purapel y en Cauquenes. Esas cuatro predictores nos explican con este nivel de precisión, que es alto, la riqueza de especies alóctonas, ¿no es cierto? Esto es lo que predice el modelo con estas variables, que son mapas, y esto es lo que fuimos a mirar el terreno, las 39 parcelas, ¿ya? Se da súper bien. Bueno, aquí está, de hecho, el bosque prístino, aquí está. Fíjense el nivel de especies de alóctonas que hay, de especies invasoras, no hay ni una. El modelo dijo que había 0, algo, ya, se equivocó un poquito. Y acá tiene los eucaliptus, se fijan, son las que más tienen especies invasoras. El eucaliptus es más malo que el pino. ¿Ya? Aquí también está malo. Esos son los resultados que uno puede obtener, y ahí termino para no darles más, yo sé que fue largo, pero traté de dar una síntesis de para qué sirve otra cosa. Una cosa es la teoría y todo el cuento, pero la idea es que ustedes lo puedan aplicar
o por lo menos imaginar cómo aplicarlo, ¿ya? Todavía les falta por aprender, yo sí, saben, si quieren meter más esto, está las memorias, está el taller que va a hacer el profesor Matar, después hay posgrado también eso, ¿ya? Pero se pueden hacer cosas, para que vean que sí, no es pura algoritmo y